Buen día, mi nombre es Alondra López Rendón y yo les voy a hablar acerca de la reprogramación celular. En el año 2006, Shinya Yamanaka descubrió que era posible convertir cualquier tipo celular diferenciado en células madre embrionarias. Gracias a esto, comenzó un campo de investigación sobre la plasticidad de las células. Hoy en día es posible convertir células de la piel como los fibroblastos de la endodermis, que por lo regular son las células más usadas por su fácil acceso y cultivo, en neuronas, hepatocitos o cardiomicitos. Esto puede hacerse directamente sin pasar por el estado de célula madre embrionaria, que es la reprogramación directa. Sin embargo, la reprogramación embrionaria original de Yamanaka es el método más prometedor para una futura medicina celular regenerativa por las células madre embrionarias que se multiplican rápido y fácilmente y mantienen intactas sus propiedades de integridad genética, cosa que no pasa con los tipos celulares adultos que no crecen con la misma rapidez y tienden a acumular alteraciones genéticas. Hay algunas reprogramaciones que concentran gran parte de la investigación en el campo de la reprogramación embrionaria y que afectan la reprogramación directa. Están, por ejemplo, la reprogramación química por pasos, eficiente e intermedia. Tanto en la reprogramación embrionaria como en la directa se requiere introducir genes exógenos en las células parentales. Esos genes mayormente son factores de transcripción que usualmente tienen propiedades oncogénicas. Esos factores solo se pueden introducir eficientemente y poco inmunogénica usando vectores retrovirales que pueden integrarse al azar en el genoma, y eso se sabe que conlleva un riesgo de producir lesiones oncogénicas. Por eso, se requiere conseguir la reprogramación usando exclusivamente suplementos en los medios de cultivo, ya sean péptidos activos como factores de crecimiento o citoquinas, como compuestos químicos que imiten la función de los factores de reprogramación genéticos. Por ejemplo, alguno de los factores originales de Yamanaka se ha podido sustituir por compuestos químicos. Se han descubierto otros compuestos químicos que potencian la reprogramación, pero aún no se ha conseguido la reprogramación embrionaria completa sin usar factores genéticos. Hasta ahora solo es posible la reprogramación embrionaria cuando se introducen todos los factores genéticos de Yamanaka, que son los que están ahí en la presentación. Hay muchas sospechas de que la reprogramación no ocurre en un solo paso, suele implicar un plazo de tiempo dilatado que usualmente dura 2 semanas. Uno de los grandes objetivos es conseguir una reprogramación por etapas, comparadas en estados intermedios estables, pero todavía no se logra. El de construir la reprogramación en etapas la optimizaría y podríamos analizar separadamente cada etapa. La deficiencia del proceso de reprogramación es una dificultad para la bioquímica de la reprogramación. Las eficiencias más altas de reprogramación conseguidas están en orden del 10% aproximadamente, o sea que una de cada 10 células tratadas logran alcanzar el estado de la célula madre embrionaria y el resto son procesos abortivos que caen en apoptosis o senescencia celular. Lee y Marion han contribuido a este problema identificando a los genes supresores de estos 3 tumores como barreras importantes para la reprogramación. Estos genes se pueden silenciar de manera transitoria y reversible consiguiendo eficiencias del 10% sin perder la funcionalidad posterior de estos genes supresores. Las células madre embrionarias, aunque tienen sus ventajas como crecer rápida y establemente, tienen limitaciones. Una es la dificultad que todavía no se resuelve de diferenciarlas in vitro controlada y homogéneamente, o sea, conseguir diferenciaciones de todas las células parentales y solo en el tipo celular deseado. Una probable solución puede ser el renunciar a la reprogramación embrionaria y conformarse con reprogramaciones parciales o intermedias que hipotéticamente pueden ser ventajosas. Estos estadios intermedios, aunque no están bien caracterizados ni son estables, hay evidencias experimentales de que una exposición transitoria de las células parentales a los factores de reprogramación las convierte en un estado plástico por un tiempo donde sí es posible dirigir su diferenciación eficientemente. Mazzoni y otros colaboradores han mostrado recientemente que las células madre pluripotenciales pueden ser reprogramadas rápida y eficientemente en neuronas motoras espinales a través de la expresión inducida por los factores de transcripción conocidos como factores NIL o NIL, que los podemos ver ahí en la presentación. Las neuronas reprogramadas por los factores NIL se parecen a las neuronas motoras generadas durante el desarrollo embrionario o por diferenciación in vitro mediante la administración de señales de formación del patrón de desarrollo. Debido a su extrema eficiencia, que es por encima del 90%,
La reprogramación NIL representa un sistema ideal para estudiar los mecanismos moleculares de la reprogramación del destino celular terminal. Con esos factores NIL se ha analizado cómo cambian el perfil de la cromatina, la expresión genética y la unión de factores de transcripción que participan en la reprogramación durante las 48 horas que los factores NIL requieren para inducir la formación de neuronas motoras postmitóticas. Este factor y el complejo que se forma por este otro factor se unen inicialmente a regiones diferentes del ADN. Conforme la diferenciación celular va progresando, la unión de se modifica controlando la actividad reguladora de la región y el resultado transcripcional. Aparte, la inducción de los factores EBF y OneCut por el NGN2 durante la reprogramación es necesaria para la unión de complejo a un conjunto de reuniones reguladoras de las neuronas motoras que se activan de forma más tardía. Estos resultados sugieren que la reprogramación directa de neuronas motoras con los factores NILS es un proceso donde pues se requieren múltiples pasos, donde los genes se van a activar de forma secuencial en una cascada transcripcional y factores de transcripción inducidos como el que ya mencioné, el EBF y el OneCut, que son necesarios para complementar la especificación en neuronas motoras. Hay muchas preguntas pendientes sobre el papel que juega la reprogramación celular en el cáncer, pero pues hay dos visiones. Una de ellas es que el cáncer implica un proceso aberrante e incompleto de reprogramación, que es la llamada reprogramación oncogénica, y la otra visión es inducir a la reprogramación en las células cancerosas para permitir a la célula tumoral reconducirse por un proceso de diferenciación que cancelaría el fenotipo tumorigénico, que es la reprogramación antioncogénica. Los organismos transgénicos, la ingeniería genética, pues esta implica la introducción deliberada de los materiales genéticos en una especie a otra, con el objetivo de conferir características específicas de los organismos receptores. Estos organismos transgénicos, también llamados organismos genéticamente modificados o OGM, tienen genes que han sido alterados de manera controlada para expresar ciertas características deseadas. Entre ellos, los ejemplos que se pueden dar en estos organismos transgénicos o los organismos podría ser en la agricultura, los alimentos, el medio ambiente, la investigación científica y la producción de medicamentos. En la agricultura se han desarrollado cultivos transgénicos para resistir insectos, toleras herbicidas, aumentar la resistencia de enfermedades y mejorar la calidad nutricional pues de las mismas personas, al igual que para poder pues tener la comida un poquito mejor. En los alimentos puede incluirse cultivos modificados genéticamente o ingredientes como aceites, azúcares y derivados de plantas transgénicas. También como en el medio ambiente, tienen algunas plantas transgénicas que se han diseñado para absorber los materiales pesados del suelo y que estas plantas pues no lleguen a secarse. En la investigación científica se utiliza para estudiar funciones genéticas, comprender procesos biológicos y desarrollar modelos para enfermedades humanas. Y en la producción de medicamentos se puede utilizar animales transgénicos para producir proteínas terapéuticas. Pues la misma palabra lo dice, pues simplemente en esta última se utilizan, por ejemplo, ratones para poder modificarlos de cierta manera y poder encontrar diferentes medicamentos como actualmente los utilizamos para atacar diferentes enfermedades. La creación de un gen transgen, la evaluación de los riesgos, la posible transferencia no internacional de los genes y los posibles impactos ambientales de la salud son temas que se abordan en la creación y la liberación de organismos transgénicos. El organismo transgen se refiere a un gen en el cual es insertado en un genoma o un vector genético. Generalmente son genes manipulados por ingenierías genéticas diseñadas con las regiones promotoras y codificantes que son funcionales para una célula, donde estas pues se van a introducir, a los transgenes también se les han llamado genes exógenos
o forágenos. Tenemos una pequeña imagen a un ladito donde hablamos sobre los genes identificados y aislados. Tenemos el A que pues es Agarobacterium, el cual es bacteria más las células vegetales, pero este es un gen insertado en un plásmido T o T. Este plásmido T o es transferido a una célula vegetal incorporado a un gen en el cual de interés en un cromosomas. Y del lado de la sección B de la biobalista, en esta parte se están pasando muchas copias de este gen, las cuales las partículas de oro cubiertas de ADN. Al igual, después esto lo que pasa es que las células bombardeadas y el ADN con el gen del interés se incorpora en los cromosomas. Estos dos al final se unen y crean la sección C. En la sección C, mediante los marcadores de la sección de las células transformadas que incorporan un gen de interés. Al final, la planta transgénica, la regeneración a partir de una única célula transformada. Para poder realizar la creación del gen tenemos que seguir una serie de pasos. Esta serie de pasos consta de la identificación del gen o los genes deseados. En este paso se seleccionan uno o más genes con características específicas que sean deseadas introducir en el organismo receptor. Estos genes pueden provenir de una misma especie o especies o de diferentes especies. De ahí tenemos el siguiente paso, que es el aislamiento del gen. En este paso, el gen o los genes deseados se aíslan del ADN de la especie de origen del cual se tomó. Estos pueden hacerse mediante técnicas de biología molecular como la reacción de cadena o de polimerasa PCR. Tenemos el tercer paso, la cual es la construcción del vector de transferencia. En este paso, el gen es aislado, se inserta en un vector de transferencia, el cual después este es un ventrículo genético utilizado para transportar el gen a la célula del organismo receptor. Los vectores comúnmente utilizados incluyen plásmicos, bacterianos o virus modificados. De ahí tenemos el paso número 4, la cual es la introducción del gen o de organismos receptores. En este, el vector de transferencia que es llevado a un gen deseado se introduce en la célula de los organismos receptores. En esta parte, este proceso se puede realizar mediante métodos como la transformación, la electroporación o las inyecciones de genes. De ahí tenemos el quinto paso, seleccionamos el organismo transgénico. En estos, después de la introducción del gen, la selección de los organismos que han incorporado con éxito al gen deseado. Estos pueden lograrse utilizando marcadores genéticos que pueden permitir identificar a los organismos transgénicos. Por último, tenemos el último paso, que es el 6, la crianza y la evaluación. Los organismos transgénicos en este paso se seleccionan, se crían y se evalúan para poder asegurarse que poseen las características deseadas. Se llevan a cabo pruebas para confirmar que la expresión de este gen, el cual fue insertado, y para garantizar que no haya afecciones secundarias o no deseadas, el cual pues que el gen no vaya a mutar y que sí sea viable para poderlo utilizar. De ahí tenemos las técnicas para identificar a un animal transgénico. Punto número 1, la técnica para analizar el ADN. En la reacción de cadena, polimerasa PCR y Souder-Bound, esta la cual mencionamos anteriormente ya. La técnica para analizar igual el ARN por medio de RT-PCR y el Norbout, y la técnica en la cual se encarga el análisis de las proteínas de Westerwald y ELISA, las cuales ya se habían mencionado previamente. De ahí tenemos aplicaciones a animales transgénicos. En este tenemos modelos de enfermedades para mejorar el ganado y la producción de proteínas recombinantes. Ahora pasando a lo que vendrían siendo los detalles un poco más específicos de la sociedad científica o sociedad en general que rodean pues estos pensamientos o estas intervenciones médicas a través de la medicina molecular, pues podemos encontrar que
que hay muchas opiniones que difieren entre sí, pero las más importantes serían que nuestro paciente pues cuente con un consentimiento informado, es decir, que pues este paciente tenga así la información adecuada para poder brindarle claramente el servicio con los propósitos y los beneficios, igual con las posibilidades de riesgo para que pues el paciente no tenga ningún tipo de inconveniente con esta recopilación de datos que vamos a hacer hacia él, ya sea genéticos y con otras pruebas moleculares para pues tener una intervención más basada en la medicina molecular. Otro de los aspectos éticos que tenemos que tomar en cuenta o considerar a la hora de estar tratando la medicina molecular sobre algún paciente es que pues esta implica una manipulación y un análisis de información genética. Entonces, pues es de vital importancia que le garanticemos a nuestro paciente que toda esta información que está siendo recopilada pues va a ser de alta privacidad y confidencialidad, es decir, que los datos del paciente no van a ser proporcionados a nadie más que en la clínica en donde se esté trabajando este tipo de muestras, vaya. Entonces tenemos que pues encargarnos de hacer sentir seguro a nuestro paciente ya que estamos tratando pues con una información muy delicada y muy privada de ellos mismos. Siguiendo así, pues podemos encontrar que también podemos llegar a tener estos problemas para poder brindar una atención acorde a las necesidades de nuestros pacientes, ya que pues muchas de las veces se verá en dificultades conseguir pues estas tecnologías médicas moleculares para poder brindar 100% lo que vendría siendo un buen servicio. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la equidad en el acceso de todas estas tecnologías es muy importante, ya que pues con ellas podemos evitar que pues que las innovaciones se amplíen, o sea, que haya brechas muy grandes dentro de la atención médica que le podemos brindar a un paciente a comparación de cualquier otra, pues otra compañía, otra industria o cualquier otro tipo de servicio que les pueda brindar esto. Tenemos que encargarnos nosotros mismos de poder garantizarle un acceso equitativo a todos los pacientes que se presenten con nosotros. O sea, tampoco trataremos de discriminar, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque pues tenemos que brindarle el mismo servicio a cada uno de los pacientes que atendamos. Otro de los puntos con los que tenemos que tener mucho cuidado es con estos manejos de los resultados, ya que en algunos casos, pues estos resultados pueden llegar a ser inciertos, ya que pues la medicina molecular nos puede revelar información que es compleja y pues a veces puede ser incierta sobre la salud de algún individuo. Entonces nosotros, los profesionales de la salud, lo que debemos hacer es abordar éticamente con una comunicación muy buena entre médico-paciente los resultados inciertos, evitando así que pues que haya inconvenientes o incomodidades, inconformidades dentro de nuestros pacientes, ya que esto pues les puede generar algún tipo de trastorno emocional como una ansiedad innecesaria y pues tenemos nosotros la responsabilidad de brindarles un apoyo adecuado, vaya. Entrando ahora sí ya de lleno con uno de los temas más importantes que es de los que le queremos hablar o de lo que se está enfocando, pues estos aspectos, vaya, éticos, sería la manipulación genética, ya que pues gracias a las tecnologías la posibilidad de modificar genéticamente a personas desde muy temprana edad, es decir, a los embriones o a las células somáticas, plantea preguntas éticas muy fundamentales, es decir, ¿realmente estamos en lo correcto al realizar este tipo de intervenciones genéticas dentro de un cuerpo en desarrollo? Esto pues ya se ha visto a consideración a lo largo de los años, ya que muy probablemente no en todas las etapas de vida que ha tenido esta opción de manipulación de genes, pues haya sido como tomada como una buena idea o a una buena consideración, ya que pues ahora podemos ver que se han reducido mucho los riesgos existentes que, pues, que han existido a lo largo del desarrollo tecnológico de la genética, que pues ahora son muchísimo más reducidos de lo que eran antes y podemos encontrar ciertos beneficios a costas de poder utilizar pues estas herramientas de trabajo. Y pues estos procedimientos son legales
y aceptables en ciertas circunstancias éticas. Cuando excedemos un valor ético donde pues podemos modificar algo muy fuera de lo común o muy anormal, pues estos casos llegan a ser ilegales y no son permitidos para realizarse en las clínicas. Pues tenemos que tener mucho cuidado con no exceder estos límites legales para que no haya inconvenientes ni con los pacientes ni con las autoridades públicas. Otro de los aspectos muy importantes a la hora de la divulgación científica de estos resultados de la manipulación genética, pues es la responsabilidad de las investigaciones, ya que pues los investigadores tienen la responsabilidad de seguir unas pautas muy estrictas, unas pautas éticas estrictas, ya que pues los investigadores deben poder garantizar la integridad de sus datos a los pacientes, los cuales son pues intervenidos para poder así tener pues una transparencia en la publicación de estos resultados, ya que lo más importante y lo que debemos de conservar siempre es el respeto hacia los derechos de los participantes en estos estudios, ya que pues nos podemos meter en muchos problemas o puede ser muy riesgoso a la hora de publicar un artículo sin haber tenido previamente una opción o una respuesta de algún participante de nuestros estudios. Tenemos que tener en cuenta que pues para poder utilizar la medicina molecular, los costos a menudo pues son significativos, es decir, tenemos que tener una gran señalización dentro de la evaluación de los costos y el beneficio que le va a otorgar a nuestro paciente, ya que pues se debe realizar una evaluación ética de todos estos costos y evidentemente de los beneficios, pues para poder garantizar así que el paciente pues esté utilizando los recursos necesarios de una manera muy eficiente para que pues éste pueda recibir un valor adecuado en términos de la mejoría de su salud, ya que pues nosotros somos los encargados primarios de poder otorgarle una salud digna y con esto pues poder utilizar la mayor cantidad, bueno, la menor cantidad de recursos para que nuestro paciente esté en un estado de salud estable. Como conclusión, podemos observar que es importante abordar todos estos aspectos éticos para poder garantizar así que la medicina molecular se desarrolle y aplique de manera ética, respetando todos los derechos y la dignidad de los pacientes y la sociedad en general. Poder así cumplir con todos los roles establecidos por la sociedad para poder que los pacientes se sientan conformes con nuestro desempeño laboral. Pacientes se sientan conformes con nuestro desempeño laboral.